Mm, Buenos días. Continuando con la presentación acerca de los métodos para la determinación del campo bioelectromagnético, entramos a un tema que es de suma importancia. Es acerca del principio de reciprocidad. Como les había comentado al inicio del curso, este es un tema que no es nada sencillo de comprender, no es fácil de ilustrar. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo mejor para que me puedan entender. El principio de reciprocidad fue planteado por Hermann Ferdinand von Helmholtz, eh, el cual escribió su primera aproximación en el siguiente artículo. Acá está pues en alemán, pero su traducción al español es sobre algunas leyes de distribución de corrientes eléctricas en volúmenes conductores con aplicación a experimentos animal electricidad. Bueno, ¿de qué trata? Entonces, tenemos un galvanómetro que se conecta sobre la superficie de un cuerpo o de un volumen conductor. Ese galvanómetro eh, va a medir va a medir el potencial generado por las fuerzas electromotrices en el interior del volumen conductor. Es decir, todas aquellas componentes que generen una diferencia de potencial, así como los dipolos eléctricos, como de polarizaciones y eso, eh, van a generar una corriente que va a salir del cuerpo por los conductores del galvanómetro y van a llegar hasta el galvanómetro para mostrarnos a nosotros una medida del potencial en el interior del conductor, del volumen conductor. De igual manera, si nosotros reemplazamos el galvanómetro por una fuente de voltaje idéntica a la fuente de voltaje en el interior del conductor, vamos a producir en el interior del conductor una corriente de impresión. Es decir, al colocar entre los dos puntos del conductor un voltaje, se va a producir una corriente, ¿cierto? De nuevo, si tenemos una batería en el interior del conductor, esta va a generar una corriente que luego la podremos medir en el galvanómetro. Si luego colocamos la batería externa al conductor, por el conductor haremos pasar una corriente. El principio de reciprocidad lo que nos dice es que si las dos baterías utilizadas eran las mismas, las corrientes producidas en ambos casos van a ser también las mismas. Esto ocurre si el material del cual está compuesto el conductor es lineal, homogéneo e isotrópico. Yo sé que es un concepto difícil de entender, pero igual en próximas clases indagaremos un poco más acerca de esto. Entonces, el principio de reciprocidad es válido en todos los sistemas lineales. Está muy asociado con el principio de superposición, en el cual dice, si cada elemento generador de la fuerza electromotriz produce una corriente como efecto en el galvanómetro, la suma de todos los elementos generadores de fuerza electromotriz producen una corriente como efecto en el galvanómetro igual a la suma de las corrientes producidas por cada elemento independiente. Es decir, si yo tengo el volumen conductor, tengo diferentes fuentes de corriente, entonces esta fuente va a producir en el galvanómetro un potencial B. Ahora, otra fuente de corriente diferente producirá otro potencial diferente. Entonces, para el I sub 1 tendría un B sub 1. Para el I sub 2 tendría un B sub 2. Y así sucesivamente. Si quisiera hallar el efecto producido por I sub 1 e I sub 2, lo único que tengo que hacer es sumar el efecto producido por cada una de las corrientes de manera independiente. Ahora, el principio de reciprocidad lo que me dice es, si yo tengo la fuente de potencial, las fuerzas electromotrices en el interior del volumen conductor, al conectar el galvanómetro, estas van a producir una corriente sobre el galvanómetro, las cuales me van a permitir
medir un potencial en el galvanómetro. Si luego reemplazo extraigo esa fuerza electromotriz del volumen conductor y la pongo por fuera del volumen conductor, esto lo que me va a producir en el interior del cuerpo es una corriente igual a la que se estaba midiendo por el galvanómetro. Este concepto es muy importante ya que es el principio de funcionamiento de todos los sistemas de electroestimulación y magnetoestimulación. Esta es la parte que me relaciona a mí, el fenómeno de poder medir los campos en el interior del cuerpo con el fenómeno de poder realizar estimulaciones para producir efectos dentro del cuerpo. Entonces, este es el efecto de superposición, el efecto de la reciprocidad. Una forma fácil de entenderlo es un ejemplo que incluso este efecto solamente, no únicamente se presenta en la física, sino que se presenta en todos los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, en la primera convención, en la primera convención de electromagnetismo en 1980, perdón, en la primera convención de bioelectromagnetismo desarrollada en 1980, el fotógrafo le dijo al grupo que desde que se pudieran parar en una posición, que todos debían pararse en una posición en la cual la cámara los pudiera ver directamente, es decir, que ellos pudieran ver directamente al lente de la cámara y de esa manera iban a estar seguros que ellos iban a salir en la foto. Es decir, si ustedes ven la cámara, es porque la cámara también los puede ver a ustedes. De esa manera se explica de una manera más sencilla el fenómeno de reciprocidad. Sin embargo, el profesor Plonsey, Robert Plonsey, realizó una explicación más detallada acerca de cómo el fenómeno de reciprocidad actúa en el interior del volumen conductor. Es decir, acá tenemos dos puntos del dipolo de corriente, donde entra y sale la corriente. Cuando estamos cuando estamos realizando la medición por medio de la fuente en el dipolo de corriente y medimos el potencial en estos puntos, obtenemos la medida de ese potencial. Pero si nosotros ingresamos por estos puntos una corriente equivalente a la que había anteriormente acá, lo que vamos a lograr es colocar un potencial en el interior de esa corriente. Más adelante, en otra clase, les explicaré en más detalle cómo se representa este teorema de reciprocidad en su forma matemática. Bueno, con esto llegamos al final de esta clase. Espero que les haya parecido interesante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.